Mi problema con y School de X de intento psicoemocional, malesal, parte 4. Bueno, hoy vine un poco cansado de esto, a decir verdad. He visto tus respuestas a otros comentarios. En la parte 3 dices que no las amas, pero en los videos demuestras lo contrario. Eres un hater que sigue consumiendo la obra. Sí, ¿y qué? Amar a cada una de las chicas no es amar sus tetas, es amar su forma de pensar, ver el mundo, sentir. Ustedes siguen amando que Issei tenga un circo de mujeres, porque eso es lo que son, un circo. Entonces, ¿eso significa qué? Significa que amo a cada una de ellas, menos a Rías y a Keno. Ya sé que dije que pelirrojas God, pero Rías Z. Lo más básico de lo básico. Estás muy viejo para hablar de este tipo de series, ¿no crees? Hablaré lo que se me dé la gana, pero no dilatemos más el proceso que hoy vinimos cargados. Volveremos a tocar teología por encima y unas nociones de geografía. Sido Irina. Oye, dijiste que ibas a hablar de Cirón en la cuarta parte. Mentiroso. Hablo de lo que me dé la gana, ¿y qué? En esta parte no hablaré de ella, o sí, quién sabe. Bueno, retomemos desde su infancia. Por lo que podemos ver desde el comienzo de la segunda temporada, Irina es altamente católica, tanto que por la foto se muestra que su familia ya tiene una espada sagrada. Esto me lleva al primer problema que es con ustedes principalmente y con las series. Inglaterra no existe. ¿Cómo que no? Animal, queda en el norte de Europa. El país de Inglaterra no existe, por lo que no, Irina fue a Reino Unido, a la nación constituyente de Inglaterra. Es algo mamón lo que dije, sí, pero es necesario, porque Inglaterra no es un país independiente. Ya, pero no necesariamente el universo de DX detiene la configuración política de nuestro mundo. Sí, sí lo tiene. Por algo existen las religiones abrahámicas, el hinduismo, las creencias chinas, el sintoísmo y diversas mitologías. Además, se utilizan ubicaciones geográficas macro en toda la serie como Francia o la propia Roma, a la que muchos confunden con el Vaticano. Y no, el Vaticano no es Roma, que esté rodeado por Roma no lo hace estar en Roma. De por sí, Ko parece ser la única ciudad inventada de la obra, y aún así, si nos ponemos muy rebuscados, es literalmente una localidad cercana a Tokio pero con el nombre cambiado. Hablando de cambiado, no mamen, hasta los japoneses no tienen imaginación que Kioto y Tokio es un juego de letras, tienen el mismo número de consonantes y vocales pero movidas de lugar. LOL. España llamó a varias ciudades como las propias que hay en España. Medellín y Cartagena son ejemplo de ello. Bueno, me ganaste en eso. Pero para terminar, no, Inglaterra es una parte de Reino Unido, Inglaterra no representa a Reino Unido, eso es invisibilizar a Gales, Escocia e Irlanda del Norte que son el resto de naciones constitutivas de Reino Unido junto a Inglaterra, pero eso es un problema básico de geografía que ustedes debieron aprender en la escuela. No. Hablemos de lo importante. ¿Quién porongas es Irina en la historia? Es un ángel, exorcista muy respetada, una es de Michael, amiga de Issei, esposa de Issei, una de los miembros principales del harén de Issei, madre de los hijos de Issei. ¿Y qué más? Se te olvidó mencionar que sigue siendo una parte muy importante de la iglesia, pero el problema es ese, muchos de sus logros pasan a ser de Issei. Es de las pocas que tiene logros individuales, pero una carencia de voluntad real muy clara, esto lo explicaré después. Para continuar, si decimos que eran amigos de la infancia, ¿realmente lo eran? Miren, es extremadamente claro que cuando Irina regresa con Zenobia a Ko, así sea por su misión, es Irina quien realmente muestra algo de interés en su antiguo mejor amigo, del cual parece que estaba enamorada o por lo menos, lo sentía con un nivel de cercanía absurdamente alto. ¿Es lo mismo con Issei? Claro, sí, cuando ella se fue es por lo que Issei se volvió un pervertido. ¿En serio? Issei ya no era un puberto, psicológicamente ya era un adolescente. Recuerden que la serie inició cuando él tenía 17 a 18 años, por lo que decir que es que la ida de Irina lo traumó es insostenible, porque el puberto y el adolescente tienen una condición fisiológica y psicológica que por hormonas los encamina a estar más calientes que olla a presión o que yo al pensar en mi waifu. Qué rico las gals y las pelirrojas, Dios. Te agradezco Dios por bendecirnos con las gals y las pelirrojas. Entonces, volviendo. No hablemos de Matsuda, Motoama y después Aika, que con esos tres porque, papi, las cosas iban a peor. Entonces, ¿por qué dices que no es recíproco el cariño? Todos recuerdan bien que lo que le importó a Issei cuando Irina llegó a Ko junto a Zenobia, por la misión de recuperar los fragmentos de Excalibur, Issei no dijo, oh, man, mi amigo de la infancia regresó, lo extrañé tanto, le voy a dar un abrazo y hablar sobre su vida en Reino Unido. Él solo dijo, era una chica, como no lo supe. Dios, que te totas bro. Qué rico. Aquí la única que tenía cariño por Issei era Irina, pero Issei no por Irina. Pero Issei no podía hablar con Irina porque todavía no era un ángel y las facciones no estaban en paz para ese momento. Excusas y muy baratas. Issei incumplió órdenes de Rías para apoyar a Kiba en su venganza junto a Cirone para destruir las espadas sagradas, recuperar los fragmentos de Excalibur y que luego Irina y Zenobia salieran pitando a devolverlas. También podía infringirlas para tener una charla clara y tendida con Irina. Si decimos que la narrativa no tiene la culpa, entonces, Issei es un amigo del culo. Ya, pero ellos hablaron en el café mientras Kiba y Zenobia organizaban esa tregua y microalianza para ir por los fragmentos.
Es que ese arco era introductorio para Zenobia, Irina y desarrollar a Kiva. Si no mostraron a Issei profundizando su relación con Irina, no es porque no se pudiera, es porque el autor o no quiso, o si sacamos esa excusa, directamente Issei no le importó Irina más allá. Es más, si nos vamos al anime y novela, Issei estaría perfecto si Rias y Asia se quedaran con él, porque indirectamente toda la serie nos demuestra que los mayores amores de Issei, y como les he sostenido son ellas dos, no las demás. Serían 6 amores, porque las tetas de ellas y ellas como tal. Bueno, 6 amores, como quiera verlo. Esto nos lleva a que, finalizó el arco de Irina, ¿y qué? Ella reaparece para la tercera temporada con el arco de Loki y la alianza de las 3 facciones con los nórdicos. Sí. Irina llega actuando como si nada importara, pero esto lo tocaré con la teología y sus valores morales en otro punto, porque literalmente, aquí, la ética y moral de Irina murió. No solo murió por esto, recordemos que cuando se enteró que Zenobia se convirtió en demonio, la odió a niveles en ser racista con ella, prácticamente si no quiso matarla por volverse demonio, es porque Irina moralmente tenía un gran aprecio por su amiga Zenobia. Pero Irina no sabía que Dios había muerto como si lo hacía Zenobia, porque recordar, Irina no luchó contra Cacabiel. Es cierto, pero por eso mismo vemos que ella es, ante todo, supremaquista angelical, tolerante demoníaca, pero incluso en sus interacciones con los Gremori cuando Michael la manda al club del oculto, indirectamente muestra su supremacismo angelical. Qué rico, así lo quitas son mejor. Es como las tías religiosas que te andan diciendo, Dios lo bendiga mijo. Pero apenas te ve el tatuaje en la espalda, Dios, perdona este desperdicio. Qué rico, esas evangélicas te dan un desarrollo que, papi. Estás diciendo que le irías a Irina cuando ni siquiera es tu tipo de waifu. Pues claro, papi. Yo sí estoy dispuesto a montarme esa responsabilidad al hombro. Espera, deja de hablar mierda pibe, que Irina no es ninguna extremista religiosa. Eso lleva a otra pregunta. ¿Quién es Irina? Aquí viene otro tema, ¿la Irina de la segunda temporada es la misma que la de la tercera temporada? Porque no parece serlo. Antes de que me interrumpas, piénsalo, si la mujer que quería destrozar a su amiga por ser demonio y se contuvo porque era su amiga. ¿Cómo es que en la tercera temporada se une a las dinámicas con unas contradicciones leves? Podríamos intentar excusarnos en la vinculación política, militar y demoníaca de Issei para creer que Irina era reservada, pero entonces no se hubiera tomado la molestia de seguir pensando en Issei, incluso siendo demonio. Pero pensar no es lo mismo que buscar activamente, algo que también vemos que Irina no hace en dicho arco. ¿Dije leves? Perdón, es garrafal, porque nos están presentando dos personajes distintos en la obra. En la temporada 2, nos presentaron a una mujer de una convicción rígida, que habría que darle más duro que a piso empedrado para que sea más abierta de mente, y en la tercera mágicamente tenemos a una Irina que ya, pues, se mete a las dinámicas del harem. Es que no es que la volvieran un NPC, es que si me dijeran que Michael mató a la original y luego la clonó para que no fuera en contra de las bulas papales o edictos angelicales por el vicio de saber que Dios ha muerto, me lo creo. Porque Irina de la segunda temporada y la de la tercera, lo único que comparten es el diseño y el amor superficial que parecen tener por Issei. ¿Cuál vicio si Michael le contó que Dios había muerto al regresar al Vaticano? Ese es el vicio, pero para que me entiendan, la novela te dice que pasó los días que Irina estuvo en el Vaticano, que para el canon no es que fuera un año, solo unos días, estuvo a moco tendido llorando, pero, además, es tiempo suficiente para que una mujer que tenía una creencia tan rígida, lo suficiente para decidir volverse ángel aún sabiendo que su Dios había muerto, cambiara tan drásticamente. Ya, pero es que ella ya no le era fiel a su Dios, sino Michael. Esa excusa podría servir, pero teológicamente no se sostiene. Michael no es un Dios, es un ángel que administra el sistema de Dios. O sea, por más murido que estuviera, Dios dejó un sistema presente que todavía gobernaba a los ángeles. Su cuerpo no estaba, pero sus ideales sí, ideales que los ángeles como el propio Michael seguían cumpliendo. ¿Esto lleva al punto de la teología? Irina no es Irina. ¿Cómo? Entonces dices que si la clonaron o le lavaron el cerebro, o quizás, directamente posee doble personalidad. Puede ser cualquiera, ¿por qué? Porque una mujer extrarreligiosa como ella, no mostró un interés muy marcado en acostarse con Issei al aparecer, mostró una decepción amorosa y teológica al enterarse que éste se volvió en demonio, y luego simplemente continuó con su misión. Al volver para formalizar la alianza con los nórdicos. Pues, ya, de la nada quiere acostarse con Issei. Y este es el problema. No podemos sacar la excusa de que Michael le dio permiso, porque entonces, Irina perdió agencia, o sea, individualidad y una destrucción total de sus valores éticos, morales y religiosos que la serie no muestra. Esto se compagina con Zenobia, no es que el harem fuera imposible, es que no es ni orgánico, ni lógico incluso dentro de la propia estructura del anime y la novela. No importa si eres católico. Apartado, Irina es protestante, porque esa es la rama mayoritaria en Reino Unido, no el catolicismo. Tampoco importa si es evangélica u ortodoxa. Todas esas ramas profesan la monogamia y el respeto a tu pareja. Ya, pero ¿qué religión es la que dice que un hombre tiene 7 vírgenes al llegar con el chuchito? Primero, estás mezclando el Islam con el cristianismo. Segundo, ni siquiera son 7, el mito dice que son 72. Y tercero, definitivamente no te las da, chuchito.
Irina y Zenobia vienen de facciones de la iglesia y del cielo, y no importa si eres católico, protestante, ortodoxo o mormón, todas esas ramas profesan la monogamia, el decoro y el respeto al matrimonio. Que Michael le diera una tarjeta de sal de la cárcel gratis a Irina para meterse al circo de Issei no es desarrollo, es prostitución de los propios valores del personaje por puro fanservice. Pero en la novela Irina se llama a Issei de verdad. Te lo vuelvo a preguntar, ¿son la misma persona? Porque no importa si Irina está asociada a un sector importante de la iglesia, si al final su capacidad de decisión está subordinada a los permisos de Michael. Pregunta sorpresa, ¿qué ama más Irina, a Issei o a Dios? La respuesta dependerá de qué Irina estemos hablando. La Irina de la segunda temporada claramente ama más a Dios, tanto, que incluso con este muerto, para la tercera si decimos que es la misma persona, igualmente decide volverse en una de las fichas de Michael. Pero después de la tercera, cuando Irina se une al club del oculto, es a Issei. Es más, te sostengo que, si Issei le dijera a Irina que se vuelva un demonio para ya estar con él o se deje caer, esa Irina de la tercera temporada en adelante no solo lo va a pensar, directamente lo va a hacer, porque para la serie, ya no importa su individualidad y carga religiosa. Aquí llega el tema, podemos decir que sí, hay personas que toman decisiones ultra radicales de la noche a la mañana. Ejemplos tenemos al tipo que adora a su esposa a niveles absurdos y que le haría su propia vida si ésta se lo pidiera, y que al día siguiente nos enteramos que la mató. Pero aquí hay un problema, esa persona tendrá un duelo, sentirá arrepentimiento, llorará por volver al estado anterior, incluso, se culpará a sí mismo a niveles destructivos por el error que cometió. Irina nunca lo ha hecho. Pero se le ve rezar por sus acciones pidiendo perdón. Cuarta temporada, ella misma va a regalarse mostrando las tetas o directamente cuando se le rompe el vestido del programa marrano aquel. Simplemente se pone a rezar por estar por caer, pero no demuestra un nivel real de arrepentimiento. Es más, si Issei en ese momento hubiera hecho algo con ella, pregúntense. ¿En verdad le importaría a Irina caer? Oye, pero no le impongas la moral humana de nuestro universo a demonios, ángeles y caídos de una serie. Eso es imposición y no necesariamente deben de. Cállate, niño. Cállate, que la gente que ya tiene pelos en el culo y tiene que ir a trabajar 8 horas para poder comprarse aquella mona china o la figura de un Mazinger Z a escala real de 1,8 metros ya no está para mamadas de, ay, es que la moral religiosa. Trabaje primero y sufrala antes de venir a sacar excusas cacorras de pendejo que no tiene un ápice de responsabilidad moral, ética y afectiva. Pero primero, Irina, Akeno, Kiba, Zenobia, Asia, el propio Issei, Dulio, Griselda, y muchos más que aparecen en la serie, antes de ser demonios o ángeles, son humanos, por lo que se guían por la moralidad y eticidad humana, por más demonios o ángeles que sean. Por eso es reprochable lo que hacen. Ya, pero el inframundo y el cielo son. Esa excusa de, ay, es que es el inframundo, es un placebo mental para no aceptar la realidad. Ambos planos, incluyendo a los caídos de Azazel, están plagados de humanos reencarnados que están reemplazando a la población nativa que se murió en la guerra. El sistema entero funciona con almas humanas. Así que no me vengan con que tienen una cultura mística alienígena, piensan como humanos, sufren como humanos y actúan con las hormonas de un humano. Por ende, la falta de responsabilidad afectiva y ética que muestran es 100% reprochable. Dejen de buscarle amparo legal al circo. Pero personajes como Sekrambael, Circex, Seoticus, Benelana, Zairaor, Raise, Rías, Sona, Serafal, Michael, el propio Azazel, ninguno de ellos es humano. ¿Y qué? Sekram vive en un inframundo apestado de humanos reencarnados. Circex, Seoticus y Benelana tienen empresas, manejan, conviven y han tratado con humanos y sus costumbres. Raíce, Rías y Sona tendrán y tratarán con humanos, sin mencionar que Rías y Sona viven en que vayamos a saber, queda en el mundo humano, por lo tanto quieran o no, están obligadas a seguir la eticidad japonesa. Serafal, Michael y Azazel tienen sus propios intereses, la primera vinculada a la ficción de chicas mágicas, empapándose de los valores que éstas transmiten. Michael debe de influir en el mundo por lo que debe de conocer los valores que lo rigen y Azazel desde que cayó, vive en el mismo desde siempre. Todos tienen valores humanos por una u otra causa. Esa mierda de, ay, es que no se guían por valores humanos, esa mamada que, güey. Pero volviendo con Irina. Si no quiero sacar la carta de, el autor no supo construirla. Solo me quedan manejar 2 hipótesis, o varias. 1. Irina tenía una hermana gemela y es la que fue con Issei. 2. La clonaron y mandaron un clon fiel a Ko, lo que es imposible, porque ni Azazel tiene tecnología para clonación y menos en el 2008 a 2009. 3. Tiene doble personalidad o... 4. Era una extrema liberal como dije en mi segundo capítulo porque nunca fue realmente devota al tener una fe inmadura basada en una subordinación doctrinal. Sin embargo, a todas estas hipótesis se les puede encontrar un fallo. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo de ningún tipo. En tus 3 videos anteriores le echaba la culpa a alguien, como Azazel, Circex, Rías, etc. ¿Quién la tiene aquí? Nadie, o por lo menos, no de los que siempre menciono. En este caso, la tendría Michael. No Rías, no Issei, no Azazel, ni siquiera Serafal que ya sería muy fumada echarle la culpa a ella. El propio Michael.
Si nos ponemos serios, no importa qué desarrollo posterior tuviera Irina, todo falló desde el momento en que se enteró de que Dios estaba muerto fuera de pantalla. Toda su esperanza se volcó en Michael buscando un ancla. Pero esta supuesta ancla, en vez de guiarla para que madurara como mujer y construyera una fe sólida, una que dependiera de la creencia y no de la figura, hizo todo lo contrario. Porque les recuerdo, genios, uno de los mandamientos más sagrados es, no idolatrarás. Ergo, sentirás, creerás e interiorizarás la fe, no al intermediario. El problema es que Irina pasó de adorar al creador a idolatrar a Michael, cometiendo una herejía conceptual. Y ese, mis hermanos, es un fallo destructivo e irreparable para la psique de una religiosa ultracreyente que el autor simplemente ignoró para poder meterla al circo de Issei. El problema no se queda solo ahí, porque recordemos. Michael es el más cercano a Irina. Pero Irina está casada con Issei. Sí, pero Irina es una ficha de Michael, luego pasaría a ser de la iglesia, o mejor dicho, de Gabriel tras Michael irá a darse duro contra el 6-3, el 3-6, el D2, el que no debe ser sacado. Contra el que le da duro al mundo. Bueno, ya. Esto me entra otra pregunta, está bien que dije que ella caería si Issei se lo pide, pero... Si Michael le hubiera pedido dejar de ser la pareja de Issei para, no sé, simplemente irse al cielo eternamente, ¿qué hubiera hecho Irina? Porque como dije, una cosa es querer a Dios, que no es Michael, pero otra la idolatría de Irina hacia Michael. Michael es un culpable tanto por acción como por omisión, porque no puedes omitir las leyes teológicas que te rigen, como lo son los mandamientos divinos excusándote de que eres el administrador del sistema, porque si bien el dueño no está, sigue siendo el dueño. Además, Michael nunca ayuda a Irina con las que parecen ser dudas teológicas que genera su vínculo con un demonio, y ni hablemos ya de los errores geopolíticos que esto conlleva, que eso queda para una parte de un análisis geopolítico. Por ahora me les despido, porque en teoría iba a hablar de Sirone, pero no pude por explayarme demasiado. Oye, espera, no terminaste lo más importante. Entonces, según tú, eso no es la misma Irina. Personalmente, no. La Irina de la temporada 2 y la 3, y por extensión las subsiguientes, tienen comportamientos radicalmente distintos entre sí y lo único que comparten es la superficie. Por lo que, por mi parte, decir y creer que el autor recicló el diseño de Irina y su gusto por Issei es todo lo que hizo. Por lo que sí, si te quieres casar con Irina, si es la de la segunda temporada, tendrás que pegarte a madrazos con ella para cambiarle la mentalidad ultrarreligiosa, ya que esa Irina su ideal y foco central era su creencia, mientras que si quieres casarte con la de la tercera y el resto de temporadas, es imposible de plano. Para casarte con la Irina de la tercera temporada en adelante, debes de darte de vergazos con Michael o Issei, y créeme, si tú o yo estuviéramos en el universo de High School de XD, no seríamos los protas hipermamados de los fanfics, seríamos un ángel, caído, humano o demonio de clase baja o peor, una cucaracha. Gracias, ahora vete de aquí, Fuchi. Púdrete.